Hola, es un gusto poder saludarte por este medio y poder decirte pues qué bueno que te conectas y qué bueno que puedes tomarte este tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Y aún en medio de la contingencia, en medio de la situación que nos ha estado angustiando en cierta manera, podemos ver que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue siendo el único quien sigue sosteniendo nuestra vida, el único quien sigue animándonos para poder seguir y poder continuar con nuestro caminar diario. Pero muchas veces sucede que cuando suceden cambios repentinos en nuestra vida, nos vemos frustrados y no queremos avanzar, queremos tirar la toalla y ahí nada más abandonar. Dentro de esta situación de pandemia que estamos viviendo, una de las cosas es que podemos ver cómo Dios, aún en medio de esta situación, se glorifica, y más cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde, de ser obedientes a su palabra, de buscarlo constantemente a través de su palabra. Y estoy muy contento por tu vida, por la vida de su familia, de que se toman este tiempo para poder escuchar y meditar en la palabra de Dios. Muchas cosas suceden a nuestro alrededor, muchas cosas suceden en el mundo entero por esta situación que estamos viviendo. Y aun cuando tiempo atrás teníamos establecido o teníamos ya organizado algún plan, algún proyecto que queríamos hacer de manera personal o de manera familiar, creemos que por esta situación se vio interrumpido y ya no pudimos lograrlo, ya no pudimos realizarlo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede en ese entorno, en esa situación? ¿Será que Dios estuvo ahí? ¿Será que Dios intervino dentro de esa parte? Muchas veces las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, las cosas que enfrentamos constantemente, pensamos de que es parte de que el enemigo quiere que nosotros no hagamos o no disfrutemos de esa situación o de ese momento. O quizás puede ser el caso de que nos andamos quejando con Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? O posiblemente puede ser también que nos estamos enfrentando a las personas y decirle, pues es que no entiendo esta situación o fue tu culpa. Y en algunos casos nos culpamos a nosotros mismos por no ser personas disciplinadas y poder llevar a cabo esto. Pero ¿qué pasa cuando todo esto sucede? La Biblia nos enseña por qué razón nos enfrentamos a estas situaciones. La Biblia nos muestra por qué es que sentimos esta angustia en nuestro corazón. Pero sobre todo, ¿qué pasa cuando Dios interrumpe nuestros planes? Y así le he titulado esta enseñanza, esta predicación: cuando Dios interrumpe mis planes. ¿Qué pasa cuando Dios interrumpe mis planes? ¿Por qué Dios interrumpe los planes que yo tengo? Conocemos claramente que la Biblia dice que Dios tiene planes para bien para nosotros, y son planes para hacer y glorificar su nombre. Es claro y está establecido esto. Pero quiero que me acompañe ahí en su Biblia, espero que pueda tener su Biblia ahí a la mano, y quiero que me acompañe en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 37 voy a darle lectura los primeros 19 versos. Y quiero que me acompañe, por favor, leyendo este pasaje, o escuche lo que la palabra de Dios dice. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos,
diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra a ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Cuando fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Versículo 14. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo oyó un hombre andado él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscáis? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces se fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Vamos a orar. Señor mío, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das y usar este medio, Señor, para poder compartir tu palabra y que podamos, Señor, aprender a través de ella. Te pedimos, bendito Dios, que seas tú mostrándonos, Señor, esa enseñanza, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas en este momento a través de tu palabra, Señor, y que nos muestres qué es lo que quieres enseñarnos, qué es lo que quieres que nosotros aprendamos para que podamos aplicarlo a nuestra vida. Te pido y te ruego, bendito Dios, que seas tú con cada uno de los que estamos conectados, de los que estamos viendo, Señor, y aprendiendo de tu palabra, Padre, en este momento. Te lo dejamos todos en tu bendito nombre y te decimos amén. Una de las cosas que normalmente anhelamos es poder volver a reunirnos y poder volver a alabar a Dios y a meditar en su palabra. Y esto no va a ser una excepción, al contrario, esto que usted está haciendo de tomarse el tiempo es de poder aprender más de su palabra. Por mucho tiempo quizás pasó por nuestra mente que si en algún momento pudiéramos tener un estudio desde casa, bueno, ahorita se está haciendo, ahorita se está pudiendo aprovechar. Y aún por la situación de la pandemia nos vemos obligados a tener que adaptarnos, a tener que socializar aún dentro de este entorno, guardando nuestra distancia y entre otras cosas, otros protocolos que debemos de manejar. Y lo hacemos por seguridad de nosotros y de los demás. Pero aún así, esto no quiere decir de que todas las cosas que hay en nuestro corazón, el anhelo, los sueños, los proyectos, los vamos a dejar a un lado. Al contrario, tenemos que continuar, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante. ¿Saben? La historia que acabamos de leer, basada en la vida de José, José también tenía un sueño, tenía un anhelo, pero tuvo que pasar por una situación difícil en donde se vio interrumpido ese sueño, se vio interrumpido ese plan, ese anhelo. Él a la edad de 17 años tuvo ese sueño en donde nos dice la palabra de Dios que él se encontraba apacentando a las ovejas con sus hermanos. Pero sus hermanos, una de las cosas que hacían es que le tenían envidia a José. ¿Por qué? Porque José era el hijo amado, José era el hijo que tuvo su padre en su vejez. Y aún así, a José quizás no pudo experimentar todas las cosas que él hubiera querido dentro de su crecimiento, dentro de su etapa de juventud, sino que se vio obligado a hacer ciertos cambios en su vida. Pero, ¿sabes? Dios nunca lo abandonó, Dios nunca lo dejó, al contrario, Dios estuvo ahí apoyándolo y animándolo para poder seguir adelante. Conocemos parte también de la historia, pero una de las cosas que vemos aquí en la historia de José es que nos dan principios, nos dan razones por las cuales nosotros podemos ver y podemos más que nada entender por qué o qué sucede cuando Dios interrumpe mis planes. ¿Qué sucede cuando Dios interrumpe sus planes? ¿Qué sucede cuando Dios interviene en esa parte? ¿Usted se ha puesto a preguntar en eso? ¿O quizás le ha echado la culpa a alguien más? Una de las cosas que sí podemos ver es que Dios es el único quien tiene marcado el rumbo y el curso de nuestra historia, de nuestra vida personal.
La palabra de Dios dice, yo tengo pensamientos de bien para cada uno de ustedes. Yo quiero que ustedes me estén glorificando aún en medio de situaciones difíciles. Y esto fue el caso de José. José se vio interrumpido dentro de sus planes, pero una de las cosas que hizo José es que siempre se mantuvo firme. Y espero que usted y su familia también se estén manteniendo firme, que su fe esté basado en Dios, que su fe esté arraigado a Dios y Dios le va a ayudar a salir adelante. Pero yo le invito para que en esta ocasión veamos estas razones. ¿Por qué Dios interrumpe nuestros planes? Una de las cosas es que acabamos de ver esta parte, ¿no? ¿Por qué Dios interrumpe nuestros planes? Porque Él quiere que nosotros hagamos las cosas conforme a su voluntad. Y la primera razón es que cuando Dios interrumpe nuestros planes es porque quiere que usted se parezca más a Cristo. Quiere que usted se parezca más a Cristo. ¿Y de qué manera lo vemos en esta parte? En la palabra de Dios. Podemos verlo, podemos conocerlo, porque aún incluso ver la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él tuvo que experimentar muchos desafíos, muchos retos, pero Él siempre mantuvo la calma. Él siempre estuvo cerca de Dios. ¿Recuerda usted aquella ocasión cuando Él se presenta en el desierto y fue tentado? Sus palabras fueron, escrito está. Y volví a decir a través de cada tentación, escrito está. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que Él sabía y dependía de la palabra de Dios. Pero usted, ¿cómo hace en esta parte? ¿Cómo hace cuando usted ve interrumpidos sus planes? Probablemente en este año tenía planes de poder viajar a algún lugar, poder ir de paseo con su familia en algún lugar. Pero vino esta situación que cambió totalmente y se vio interrumpidos sus planes. ¿Usted cómo lo miró? ¿Cómo lo vio cada uno de los integrantes de su familia? Y si usted no tenía planes de poder viajar, quizás tenía planes familiares dentro de casa, pero vino esta situación e interrumpió estas áreas, estos planes que teníamos. ¿Sabe? Jesús siempre mantuvo la calma, Jesús siempre mantuvo esa situación. Y esa es la misma actitud que nosotros deberíamos tener. Debemos de parecernos más y más a Cristo, porque Cristo es el único, es la fuente de vida, es la fuente que nos puede dar ánimos y nos puede guiar para que nosotros podamos seguir adelante. Claro que entendemos que no es fácil y que necesitamos buscar la forma de cómo seguir adelante, pero esa forma la vamos a hallar en la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios vamos a poder encontrar y vamos a poder saber de qué manera podemos seguir avanzando, de qué manera podemos seguir guiándonos y creciendo a través del conocimiento de la verdad. Y es aquí donde nosotros podemos establecer esa relación que tenemos con Dios. Si usted está lidiando, si usted está batallando en esta parte y le está echando la culpa a todas las cosas que están a su alrededor o a las personas que están a su alrededor porque se vio interrumpidos sus planes, no lo haga. Mantén la calma y mire que Dios quiere que usted se parezca más a Cristo. Ahora, ¿en qué puede parecerse a Cristo? En su carácter. Dios quiere que usted pueda ir mejorando cada una de esas áreas de su carácter. Quizás si anteriormente batallaba en esta parte con su carácter en la familia, en esta situación de la pandemia, nos vemos obligados a estar en casa y es aquí donde ahora sí Dios está trabajando con nuestro carácter. Quizás usted ya se dio cuenta, quizás usted ya ha estado experimentando esto, pero esto es lo que necesitamos de hacer. Dios quiere que también nosotros nos parezcamos más a Cristo en cuanto a su conocimiento de la verdad, en cuanto a sabiduría, de poder ser sabios, de poder ser prudentes. Pero le animo para que usted pueda tomar las mejores decisiones basados en la respuesta de Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A fin de que nosotros podamos ser perfectos en esa parte. Nos va a costar trabajo, pero vale la pena.
Que no te estés enfocando simplemente en que se vio interrumpido tus planes. No, dale gracias a Dios porque Él interrumpió tus planes, porque quizás nos estábamos desviando, quizás usted se estaba desviando, su familia se estaba apartando, pero Dios hace ese alto y ahora Él nos está redireccionando una vez más. Y Él quiere que cada uno de nosotros podamos estar imitando a Cristo. Y en este tiempo de pandemia, es una de las cosas que nosotros hemos estado anhelando, volver a reunirnos una vez más, volver a verlos de manera cercana, de manera presencial y poder saludarlo, poder platicar, poder ver esas maravillas que Dios ha hecho en su vida. Pero ¿sabe? Fue una situación similar también que vivió José. José, cuando él se presenta con sus hermanos y él los estaba buscando porque tenía que llevarle alimento de parte de su padre, cuando llega a ese lugar encuentra a esta persona y le dice, no sabe a dónde se fueron mis hermanos. Y él escucha y le dice, no, pues yo escuché que se fueron a tal lugar. Y él va. En lugar de regresarse con su padre, él va. Él tenía la oportunidad de regresarse, quizás hubiera sido su historia una historia totalmente diferente. Pero él decide, continúa, llega con sus hermanos, pero ¿qué sucede? Al llegar con sus hermanos le tenían envidia, ya no lo toleraban, ya no lo aguantaban. Y lo agarran, lo ponen en una cisterna. Y cuando pasa un grupo de los ismaelitas, lo venden y él termina teniendo una vida de esclavitud. Imagínense y pónganse en el lugar de José, cómo él estaba viviendo y estaba experimentando esa situación. Probablemente José tuvo que pasar por su mente algunas preguntas, algunas cosas en cuanto a quién tenía la culpa de esto. ¿Por qué Dios hizo o por qué Dios permitió todo eso? Quizás en el momento José no entendía, pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, José pudo ver cuál era el plan perfecto de Dios para su vida. Y es la misma situación que está haciendo con cada uno de nosotros. Dios nos está hablando a través de su palabra para que nosotros, cuando veamos que Dios interrumpe nuestros planes, es porque Él está trabajando y nos está redireccionando a su voluntad. La segunda razón que nosotros podemos ver aquí es de que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entender cuando Él interrumpe nuestros planes, es porque necesitamos hacer una examinación de nuestra vida. Porque necesitamos hacer una examinación de nuestra vida. Pero ¿cómo podemos examinar nuestra vida? Quizás sería la pregunta. Quizás solamente es preguntarme qué fue las cosas buenas que hice, cómo estuve tratando a mi prójimo, cómo me estuve comportando en casa, cómo me estuve reaccionando en mi trabajo o en esta situación. Quizás sería esa parte. No, nos enfocaríamos más en la parte de poder examinar nuestra vida a la luz de la palabra. Esa es la parte que usted y cada uno de los integrantes de su familia debe de hacer. Espero que por este tiempo de meses que hemos avanzado en esta pandemia, espero que usted ya haya tomado la mejor decisión de reunir y de tomar un tiempo a cada integrante de su familia y poder tener un tiempo devocional con Dios. Espero que usted ya haya cambiado ciertos hábitos en su familia, en su vida personal. Espero que usted haya buscado la forma y haya dependido más de Dios hasta este momento en cómo Él puede cambiar todas estas cosas. Pero yo le quiero animar, si no lo ha hecho, porque aún tiene tiempo de poder hacerlo. Hemos escuchado y hemos visto, quizás aún incluso en las redes sociales, cómo es que dicen que para muchos, este año 2020 fue un año perdido. Pero para pocos, este año 2020 nos trajo muchas enseñanzas, muchas cosas que nosotros hemos estado aprendiendo y sobre todo valorando. Quizás anteriormente no valorábamos el poder estar en una iglesia reunidos, alabando a Dios, levantando nuestras manos, cantando. Pero en esta situación extrañamos esa parte. Escuchar la música de los instrumentos, el sonido de los instrumentos en vivo, poder cantarle a Dios, poder exaltar a Dios con todo nuestro corazón. Pero quizás antes nos quejábamos. Posiblemente usted quizás experimentó esta parte de decir, el próximo domingo voy a poder saludar a esta familia, o en aquella ocasión los saludaré.
pero llegó la situación y hasta la fecha no ha podido encontrarse con esa familia. Pero está todavía en la oportunidad de poder tomar su teléfono, hacer una llamada y decirle: ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo se encuentran cada uno de los integrantes de su familia? ¿Hay alguna necesidad en la cual nosotros podemos apoyar? ¿Hay alguna necesidad en la cual nosotros podemos orar? Necesitamos reconsiderar también esta parte. Tenemos los medios, tenemos las herramientas, pero una de las cosas es que necesitamos hacer la examinación de nuestra vida a la luz de la palabra. Porque la palabra claramente nos anima para que cada uno de nosotros estemos buscando más y más de Dios. Por esa razón es que Dios interviene o Dios interrumpe nuestros planes. Porque quizás para nosotros está marchando o lleva su curso muy bien, pero Dios dice: no, tú no estás yendo en la dirección que yo quiero que vayas. Por eso interrumpo esa parte y necesitas detenerte para hacerte una evaluación. ¿Qué está pasando? Y necesitas ver que solo yo puedo ayudarte a salir adelante, aún en medio de una situación tan grande que es para ti. Dice el salmista en el capítulo 139, versículo 23 y 24, Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y es este momento en donde nosotros podemos ver cómo Dios está examinándonos y está probándonos. Está probando nuestros pensamientos, cómo estamos reaccionando ante todo este encierro, cómo estamos reaccionando ante toda esta situación que uno incluso quizás ya nos cansó, ya nos hartó, voy a usar la palabra, de traer cubrebocas, y a donde sea que vayas tienes que estar usándolo, y si no lo llevas no te permiten la entrada para realizar tus trámites, para realizar tus pagos, para realizar lo que tienes que hacer. Muchas veces ya estamos cansados de lo mismo, pero ¿sabe? Lo hacen por nosotros, lo hacen por nuestro bienestar. Y usted debe de entender esta parte, pero Dios ha estado usando diferentes medios para que cada mañana estemos recordando que Él siempre tiene planes de bien para nuestras vidas. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y aquí podemos ver cómo es que cuando Dios interrumpe nuestros planes es porque Él quiere redireccionarnos al camino eterno, al camino de la verdad. Por eso necesitamos examinar nuestra vida, necesitamos hacer una evaluación de nuestra vida. ¿Cómo estoy en este momento con mis pensamientos? Con mi carácter, con mi tiempo devocional, con mi tiempo en familia, con mi tiempo con los demás aún fuera de la iglesia. Es aquí donde usted puede ir tomando en consideración esta parte, y el salmista lo estaba dando a conocer aquí. Dios interrumpe nuestros planes porque necesitamos hacer esta parte, examinarnos a nosotros mismos. Como decía hace un momento, muchas veces quizás nos quejábamos, y ahora espero que haya cambiado ya tu situación. Espero que haya cambiado ya esa parte. Y si usted anteriormente ha estado siendo muy agradecido con Dios porque ha visto muchas maravillas, no solamente en la iglesia, sino también en su familia, dele gracias a Dios hasta este momento también, porque Él sigue siendo misericordioso. Y sabe que la Biblia dice que debemos ser agradecidos en todo tiempo y en toda situación. Esto es lo hermoso que nosotros debemos de hacer, y debemos de buscar la forma de mantenernos firmes a Dios, sea cual sea la situación. José, cuando estuvo experimentando una situación similar, quizás él no sabía qué hacer. Quizás él simplemente obedecía las órdenes para que no fuera más esclavizado, para que quizás no fuera más menospreciado. Pero tuvo una recompensa. José pudo ver los beneficios que tomó. ¿Por qué? Porque él siempre buscaba a Dios. Las enseñanzas que él había recibido, él siempre las mantuvo. Quizás hubo una parte en su corazón de poder tener ese rencor hacia sus hermanos.
Yo puedo decir esta parte que quizás en algún momento de su vida, de su momento de angustia ahí como esclavo, quizás habrá pasado por su momento, en algún momento me vengaré de mis hermanos. Pero sabes, Dios cambió toda esa situación. Dios cambió todas esas cosas que vemos, que conocemos. Porque aun cuando fue vendido, de una u otra manera Dios estuvo usando diferentes escalas para que José pudiera terminar con el faraón. Y usted ya conoce también esa parte. ¿Cómo es que José interpreta el sueño del faraón? ¿Cómo es posible de que una persona, habiendo atravesado muchas situaciones complicadas en su vida, tuvo el privilegio de poder recibir la bendición de Dios, de poder interpretar esos sueños? Tuvo el privilegio de poder seguir adelante, escalando y salir de esa zona en donde estaba siendo oprimido y pudo ver la bondad de Dios. ¿Cómo fue posible eso? Porque él siempre estuvo confiando y dependiendo de Dios. Y es esa misma situación que usted y yo debemos de considerar. Depender de Dios es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Yo hasta este momento desconozco cómo se encuentra su familia. Hasta este momento desconozco cuál es la situación de su familia, de cada uno de los integrantes de su hijo, de su hija. Pero lo que sí sé es que Dios siempre está protegiendo su vida y lo único que puedo decirle es que he estado orando por cada familia de la iglesia en donde en algún momento nos reuníamos. Y Dios ha traído paz a mi corazón de poder saber de que aún está usando este medio para poder llegar la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Pero gracias, porque Dios sigue siendo fiel. Y no olvide de hacer esa examinación de su vida a la luz de la palabra. No deje de leer la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el riesgo cuando usted deja de leer la palabra de Dios? Uno de los mayores riesgos es que usted va a poder ser influenciado fácilmente por todos los malos pensamientos. Va a poder ser influenciado fácilmente por cada una de las cosas que está pasando a su alrededor. Va a poder ser influenciado fácilmente de poder alejarse más de Dios. Pero Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que usted pueda seguir adelante, pueda buscar más de Dios y pueda depender de Dios. José, su situación fue difícil. José, la situación que él vivió fue complicada. Pero aún así, él no tiró la toalla, él no se doblegó y no dijo, hasta aquí Dios, me has fallado, me has abandonado, estoy sufriendo y te daré la espalda. José no tomó esa actitud. José decidió continuar victorioso hacia adelante. Y el resultado es que en un futuro él pudo distribuir, aún cuando fue el tiempo de las vacas flacas y de las vacas gordas, él pudo distribuir todo lo que había en el granero porque Dios le había dado sabiduría. Y hoy en este tiempo también necesitamos de cada una de esas cosas. Cuando Dios interrumpe nuestros planes, que nos ayude a recordar que necesitamos detenernos y no forzar en avanzar porque no va a funcionar. Simplemente nos vamos a seguir dando topes contra la pared. La tercera razón que podemos ver aquí, por qué es que Dios interrumpe nuestros planes o por qué Dios interrumpe sus planes, es porque quiere recordarle que necesita más de Él. Él quiere recordarle que necesita más de Él. Quizás en algún momento usted ha podido experimentar una situación complicada. Quizás algún familiar pudo ver una pérdida. Quizás algún familiar pudo ver que ya no tiene empleo. Quizás algún familiar pudo ver o un conocido pudo experimentar el rechazo de la familia porque en este tiempo ahora hay que tener más comunicación. Pero una de las cosas, lo que Dios hace es que nos quiere recordar que necesitamos más y más de Él. Recuerda a José una vez más, como yo le menciono,
José quizás en algún momento dijo, en algún momento me vengaré. En algún momento haré esto, haré aquello, para que pueda sentirme bien, para que pueda sentirme mejor. Pero ¿qué sucede? Sucede que le llegó la oportunidad, y cuando le llega la oportunidad, lo que hace José es que él intenta hacer algo, pero Dios cambia esa situación. ¿Por qué? Porque Dios le interesa la vida de José. Así como está interesado en su vida, está interesado en mi vida, Dios cambia la situación y él dice, yo no voy a permitir que tú hagas daño a estas personas porque yo no soy así. Y Dios quiere que cada uno de nosotros también podamos hacer esto. José quizás tenía esta situación tan complicada, tan difícil de poder aceptar cómo Dios puede cambiar y puede transformar esa parte. Pero cuando tiene la oportunidad, José usa esta situación y dice, pues voy a meter aquí un elemento, una copa en estas cosas para que ellos puedan ver y yo pueda acusarles, para que pueda venir mi padre y pueda verlo, pero yo quiero hacerle daño a mis hermanos. Pero Dios, sabes que lo cambia, lo transforma esa situación, y él no se esperaba cómo Dios iba a responder en ese momento. Y Dios hace algo magnífico, algo asombroso, en la cual Dios permite no solamente de poder ver cómo regresan sus hermanos, cómo sus hermanos se humillan ante esa situación, y no solamente eso, pudo ver y conocer a Benjamín. Dios cambia la situación constantemente. Y es la misma situación que Dios quiere hacer en su vida, en mi vida, constantemente. Muchas veces necesitamos de Dios, y lo necesitamos más en este tiempo. Yo no sé qué ha estado haciendo en estos tiempos. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿8 meses? ¿9 meses? Habían dicho que solamente eran 40 días. ¿Recuerdan? Y estamos terminando el año. Y en algún momento quizás ha pasado por nuestra mente, ¿cuándo va a terminar esto, Señor? ¿Cuándo va a poder culminar todo esto? Escuchaba el reporte, más bien leía el reporte de unos misioneros que se encuentran al norte de África, y ellos decían, estamos muy agradecidos con Dios porque después de un buen tiempo de aislamiento, un buen tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, se ha terminado todo aquí y todo ha vuelto a la normalidad. No saben la emoción que hay en nuestro corazón, no saben el agradecimiento que hay en nuestro corazón, y Dios de esa misma manera lo quiere hacer en nosotros. Que ese agradecimiento, ese deseo, esa pasión no culmine, sino que constantemente estemos avanzando para su gloria y su honra. José tenía planes personales, José tenía planes de seguir adelante, pero Dios mejoró cada una de las ideas que tenía José. Y Dios puede mejorar también su situación, Dios puede mejorar también su relación, pero necesita tener esa disposición. Recuerde, cuando Dios interrumpe nuestros planes, es porque Él está interesado en nosotros, es porque Él está interesado en que nosotros busquemos más de Él. Que recordemos que es necesario que estemos en comunicación, en comunión con Él por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, escuchando alabanzas, comunicándonos con los demás, orando por los demás y entre otras cosas que podríamos hacer. Muchas veces nos estamos quejando por tantas normas, por tantas reglas que nos ponen. Pero eso no impide a que nosotros sigamos compartiendo la palabra de Dios. Yo le quiero animar para que usted no se quede de brazos cruzados, sino que al contrario, usted pueda seguir adelante buscando más y más de Dios, dependiendo más de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros hagamos su voluntad. José terminó haciendo la voluntad de Dios, terminó doblegándose a los pies de Dios, doblegándose a los pies de Cristo. Y es esto lo que nosotros también deberíamos de estar haciendo, doblegarnos a los pies de Cristo. Miren lo que la palabra de Dios nos dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Cuando se le dice a Pablo,
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, dice Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted ya está rendido, ya no sabe qué hacer, busque a Dios. Y si sabe qué hacer, siga buscando a Dios, porque es ahí cuando le glorificamos, es ahí cuando le exaltamos, es ahí cuando podemos ver cómo Dios puede llevar toda gloria y toda honra. Dígale: gracias Dios porque interrumpiste mis planes. Gracias Dios porque no permitiste que en este año pudiera viajar. ¿Por qué? Porque tenías algo mejor para mí. Quizás todavía no lo logro entender, pero sé que en algún momento lo sabré. Quizás en algún momento yo tuve que pasar por una necesidad muy fuerte, pero gracias por interrumpir mis planes, porque a través de eso yo pude salir adelante y ver tu mano poderosa en mi vida. Gracias Dios porque aún dentro del negocio que tengo, tú has estado ahí. Quizás no tengo todo lo que me gustaría tener, pero he visto lo necesario, lo suficiente, y por eso te doy muchas gracias. Gracias Dios porque sigues interrumpiendo mis planes. Y yo quiero que usted le diga a Dios, dígale a Dios lo siguiente: Señor, te pido que todos los días interrumpes mis planes para que tú hagas los planes que tienes para mí. Qué mejor es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y no la nuestra. Qué mejor es cuando nosotros nos rendimos a los pies de Cristo y seguimos adelante. Yo no sé cómo se encuentra en este momento en su estado de salud, pero lo que sí puedo decir es que necesita darle gracias a Dios. Si usted está bien de salud, dale gracias a Dios. Si usted está batallando con su salud, dele gracias a Dios, porque quizás llegó el momento en donde usted tenía que descansar un momento y que alguien más se ocupara de las cosas que usted tenía que estar atendiendo. Pero otra de las cosas es que en medio de todo, algo está cambiando en el curso de la historia de la iglesia. Probablemente el día de hoy nuestra iglesia esté cerrada, nuestro templo esté cerrado, pero nuestro corazón sigue abierto para poder escuchar la palabra de Dios, porque dice en Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz y va a entrar hasta ese rincón de tu corazón para poder cambiar tus pensamientos, tus actitudes, tus acciones. Dígale a Dios: gracias porque permites que surjan cambios en mi entorno, surjan cambios en mi vida. Si no fuera así, yo no estuviera aquí. Quiero terminar animándote, porque quizás en los próximos días, el cierre de este año, se van a ver interrumpidos tus planes. Ya no culpes a alguien más, solamente dile: gracias Dios, gracias Dios. Señor, te doy muchas gracias porque en medio de todo eres tú quien sigue bendiciendo nuestras vidas. Eres tú, Señor, quien sigue guiándonos. Bendice la vida de la familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos también recordando que eres tú quien sigue bendiciendo nuestra familia, nuestros recursos, todo lo que somos y todo lo que tenemos. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Agradezco a Dios por su vida, por su familia y por la oportunidad que me permite de poder compartirles en este breve momento esta reflexión, esta enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. No lo echemos en sacos rotos, aprovechémonos y continuemos hacia adelante, porque vienen días mejores para poder glorificar el nombre de Dios. Dios te bendiga. Cualquier cosa estamos a la disposición. No se le olvide de poder seguir contactando a los demás hermanos y orar por ellos. Dios me lo bendiga.